Una sorpresa que yo no me imaginé que iba a salir embarazada grabando una novela en Colombia. Imagínate. Y es mi compañera de vida, mi mejor amiga. ¿Qué pasa cuando una mujer que ha sido decorado de revistas decide hablar sin filtros? ¿Qué ocurre cuando la imagen de símbolo sexual se desvanece y queda solo la verdad cruda, sin maquillaje, sin glamour, sin guión? Hoy Aylin Mujica lo cuenta todo y no hay espacio para las medias tintas ni para los eufemismos. Porque lo que está a punto de salir a la luz es un testimonio sin anestesia que comienza donde otros callan la historia que parecía de telenovela. Se rompe en 1000 pedazos con cada confesión. Porque lo que se pensó como escándalo fue apenas la superficie de un iceberg, de decisiones, dolor, traición y renacimiento. Aylin no llegó a la fama por casualidad. La lanzaron al centro del huracán, cuando aún ni siquiera entendía la magnitud del juego. Florinda Mesa no le ofreció un papel. Le cambió la vida, la sacó del anonimato con una sola frase: «Tú vas a ser mi protagonista». Y en ese instante se selló su destino. Pero lo que nadie sabía era que esa niña que acababa de llegar desde Cuba no tenía idea de que la televisión iba a devorarla de a poco, que cada foco iba a arrancarle una capa de piel, que cada portada iba a costarle una herida invisible. Lo que siguió fue una carrera imparable, sí, pero también una serie de renuncias silenciosas, matrimonios que parecían cuentos de hadas convertidos en campos de batalla, lágrimas escondidas detrás del maquillaje y decisiones tomadas entre tomas de grabación. El primer amor en Cuba fue el primero en romperla. La obligaron a casarse para poder dormir con el hombre que amaba, y a los 20 ya era madre sola en otro país, sobreviviendo como podía enfrentando la Ciudad de México, con hambre literal y simbólica. Eligió entre comer o tomar el metro para ir a un casting, y eligió el metro, porque en ese momento el hambre de trascender pesaba más que el vacío del estómago. Fue en esos pasillos de Televisa donde la encontró el destino disfrazado de casualidad. Pero lo que pocos saben es que antes de eso ya tenía el corazón lleno de cicatrices, un tobillo roto. La sacó del ballet, pero la empujó al escenario, y fue ahí donde entendió que su voz tenía más poder que su cuerpo en movimiento, que la actuación no era una opción, era una necesidad vital. Y así comenzó todo entre Shakespeare y Pirandello, entre Lorca y los silencios de una Cuba que la formó con excelencia, pero le cerró el cielo. Llegó a México con una maleta cargada de sueños rotos y comenzó a reconstruirse a sí misma pieza por pieza, sin red, sin plan B, sin familia. Un día entregando una carta terminó con una carrera en las manos. Pero eso fue solo el principio, porque detrás de la actriz aplaudida, de la conductora admirada, había una mujer quebrada por dentro enfrentando infidelidades, traiciones y el juicio constante del público que la veía como figura, pero no como persona. Hablar de Paulina Rubio no es morbo, es ajuste de cuentas. Hablar de Cynthia Clitbo no es polémica, es necesidad, de verdad, porque la casa de los famosos no fue una casualidad, fue una válvula de escape, fue el único lugar donde el personaje y la mujer se enfrentaron cara a cara, y no hubo más remedio que derrumbarse. Hablar del rey grupero es hablar de una relación que dividió al público, pero que para ella significó un espejo brutal de lo que estaba dispuesta a aceptar y de lo que ya no perdonaría más. Y entonces llegó el retiro, o lo que parecía retiro, porque cuando una mujer como Aylin Mujica dice «basta», en realidad está diciendo «me reinvento, me saco el disfraz y me quedo con la piel desnuda, y hoy aquí sin luz de estudio, sin libreto y sin filtro», confiesa lo que nunca antes se atrevió a decir «no», porque no pudiera, sino porque no era el momento, pero ahora lo es, porque está lista para incendiar su pasado y bailar sobre sus cenizas, como solo lo hacen las mujeres que han sido heridas, y aún así siguen brillando el dolor. No la quebró, la hizo afilada, peligrosa, luminosa. Esta no es la historia de una celebridad, es el testimonio brutal de una mujer que eligió vivir sin pedir permiso,
Y lo sé porque me ha tocado callar mientras otros gritan mentiras, porque me ha tocado resistir mientras me convertían en titular de escándalo sin haber hecho nada, porque he visto cómo se rompen amistades por celos, por miedo, por poder, porque en este medio el brillo ajeno molesta, porque si no estás dispuesta a bajarte el escote o a acostarte con el productor, entonces te toca el camino largo, el difícil, el que nadie te aplaude, porque ese fue el que elegí y no me arrepiento. Porque aunque me costó más, llegué limpia, y eso no lo compra, ni el rating ni la portada. Yo soy de las que cree que el talento no necesita escándalo, pero también aprendí que a veces el escándalo te elige a ti, y cuando te elige no hay marcha atrás, y lo viví en carne propia. Cuando desperté siendo la bruja de una historia que ni siquiera era mía, cuando me señalaron como la que rompió un compromiso que yo ni sabía que existía, cuando tuve que pedir disculpas por algo que no provoqué, cuando los medios me lincharon con titulares. Sin contexto, sin verdad, solo con morbo y cámaras listas para devorarte, porque aquí no importa si lloras, si explicas, si juras que no sabías, porque cuando la prensa te etiqueta ya no eres actriz, eres escándalo ambulante, y todo lo que hiciste antes no vale nada, y claro que duele. Claro que quiebra, pero también te transforma porque te das cuenta de quién eres realmente y de cuánto vales cuando ya no queda nada, cuando te bajan de proyectos, cuando te miran raro en los pasillos, cuando te susurran por lo bajo como si fueras tóxica, como si fueras peligrosa, como si el talento se pudiera manchar con rumores. Y lo más duro es que nadie te defiende, porque todos tienen miedo a mancharse. También por eso aprendí a defenderme sola, a pararme firme, a mirar de frente a quienes me quisieron ver en el piso. Porque aunque lloré en silencio, nunca dejé de trabajar, nunca dejé de soñar, nunca dejé de creer en mí. Porque si algo me enseñó la vida, es que las caídas duelen pero también enseñan, y yo me caí muchas veces, pero siempre me levanté. Y no porque sea de hierro, sino porque aprendí a coser mis heridas con dignidad, con rabia, con amor propio. Y cuando me preguntan por qué hablo, ahora la respuesta es simple. Porque ya no tengo miedo, porque lo que me dolía ya no me paraliza, y lo que me avergonzaba ahora me fortalece. Porque esta no es la historia de una víctima, es la historia de una mujer que supo sobrevivir al fuego cruzado de una industria que no perdona ni olvida. Porque me quisieron doblar pero no pudieron, porque me quisieron callar. Pero hoy hablo más fuerte que nunca, porque mientras otros coleccionan premios, yo colecciono cicatrices reales, y cada una cuenta una verdad que nadie quiso oír hasta hoy. Le mandaba cartas con dibujos con pedazos de mí. Le mandaba audios con mi voz para que no se olvidara de cómo sonaba su madre. Y cuando al fin pude traerlo conmigo, ya no era el mismo niño. Ya no era yo la misma mujer. Pero nos abrazamos fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado, como si el amor lo hubiera sostenido todo, porque lo hizo, porque aunque la distancia duela, no siempre es abandono, a veces ese es sacrificio, a veces ese es guerra, y yo fui a la guerra por mis hijos, por mi dignidad, por mi nombre, por todo lo que la gente me dijo que no iba a lograr, porque cuando me dijeron que no podía vivir de la actuación, viví de ella. Cuando me dijeron que no podía ser madre presente, lo fui cuando me dijeron que nadie me iba a respetar si mostraba mi cuerpo. Lo mostré con orgullo y me respetaron más. Cuando me dijeron que no iba a durar en México, conquisté 3 países. Cuando me dijeron que me callara, hablé más fuerte. Cuando me dijeron que me retirara, volví más feroz porque yo no soy una actriz, yo no soy una celebridad. Yo soy una sobreviviente que aprendió a convertir cada herida en una escena, cada caída en un personaje, cada lágrima en una victoria. Y aunque me pinten como símbolo sexual, como mujer, escándalo, como protagonista de historias que no escribí, la verdad es que yo soy autora de mi propia narrativa, soy la que se reinventó entre divorcios, la que construyó un imperio con sus manos, la que crió hijos sola, la que convirtió cada no en una puerta abierta, la que se miró al espejo, sin pestañas, sin filtros, sin guión, y se dijo, sí, tú puedes. Y hoy estoy aquí, no para justificarme, no para pedir perdón, sino para contar mi verdad, porque durante años otros hablaron por mí,
Escribieron titulares, decidieron quién era, inventaron traiciones, exageraron romances, omitieron mi lucha, pero ahora hablo yo con la voz firme, con los pies plantados, con la memoria encendida y con la certeza de que nadie más va a escribir mi historia, porque esta historia no tiene maquillaje, no tiene efectos especiales, no tiene final. Feliz de cuento de hadas, esta historia tiene carne, hueso, fuego, cicatrices y sobre todo tiene verdad, y en un mundo donde todos se esconden detrás de una pantalla, hoy me muestro real, vulnerable, humana, porque eso es lo que soy, una mujer que amó, que perdió, que ganó, que cayó y que sigue caminando sin pedir permiso, sin bajar la cabeza, sin negociar su esencia. Porque si algo he aprendido es que cuando ya no te da miedo quedarte sola, es cuando realmente empiezas a vivir como quieres, y eso sí que no tiene precio. Duele cuando te señalan, sin conocerte. Duele cuando te reducen a un papel que nunca interpretaste. Duele cuando te llaman robamaridos, sin haber tocado jamás lo ajeno. Duele cuando detrás del maquillaje no ven a la madre que da todo, aunque no le alcance. Duele cuando el público confunde ficción con vida real y se traga titulares podridos como si fueran verdad absoluta. Por eso entré a esa casa, no por fama, no por juego, sino por necesidad, porque yo también necesitaba encontrarme en el silencio, cuando ya nadie me aplaude en la oscuridad, cuando ya no hay reflector, porque detrás de cada escena que he rodado hay noches de insomnio, lágrimas escondidas, dudas que nadie ve, porque esta carrera que tanto amamos también sabe romperte, también sabe dejarte sola en el momento en que más necesitas una mano. Esa casa me devolvió algo que ni yo sabía que había perdido, me devolvió humanidad. Me recordó que también tengo derecho a equivocarme, a confiar, a esperar algo sincero y recibir algo falso. Me recordó que aún hay prejuicios que cargamos como cadenas, que todavía hay mujeres que no te miran a los ojos por miedo a perder algo que tú jamás quisiste, que aún hay quienes te castigan solo por no encajar en su molde y que para muchas no importa lo que hayas vivido, sino lo que ellas creen que viviste. Y ahí entendí que no hay manera de complacer a todos, que solo puedes ser tú, sin disculpas, sin ediciones, sin permiso, porque esa soy yo, una mujer que ha sobrevivido al escarnio público, que ha criado sola, que ha sostenido el techo con sus manos, que ha caído 1000 veces y se ha levantado con el alma rota, pero con la mirada intacta, porque no he perdido mi norte ni mi esencia. Y si hoy sonrío, no es porque la vida haya sido fácil, es porque decidí no rendirme, decidí seguir apostando por mí, por mis hijos, por mi oficio, por mis emociones. Y aunque muchos no lo entiendan, yo no estoy sola por falta de opciones. Estoy sola porque me cansé de mendigar amor, porque ya no me alcanza para relaciones a medias, porque ya no quiero más refugios disfrazados de promesas, porque ahora si no hay respeto, si no hay cuidado, si no hay verdad, entonces no hay trato, porque después de todo lo vivido aprendí que no necesito llenar el silencio con ruido, que la paz también se celebra, que la soledad también puede ser compañía, que un abrazo honesto vale más que 1000 likes, que una mirada limpia pesa más que cualquier contrato, que el amor propio no es una moda, es una conquista diaria. Y si un día el amor vuelve, será porque ambos decidimos encontrarnos sin máscaras, sin heridas abiertas, sin cadenas del pasado, porque yo ya no camino arrastrando culpas, ya no respondo a expectativas ajenas, ya no finjo ser menos para que otros se sientan más. Y si eso incomoda a algunos, es porque la verdad siempre incomoda, y yo soy verdad. Y si aún queda alguien que cree que mi historia fue puro escándalo, que mire bien, que escuche bien, porque cada palabra que digo hoy está construida sobre cenizas reales, sobre batallas ganadas, sobre cicatrices que no me avergüenzan, porque si algo tengo claro es que mi vida no es un guión, es un testimonio, y no hay poder más grande que ese. Cuando descubrieron que durante años hubo un contrato secreto firmado a espaldas del elenco principal, cuando se supo que los verdaderos motivos de su salida de la serie no fueron diferencias creativas,
ni temas personales, sino una estrategia planeada meticulosamente para quitarla del camino, porque su popularidad comenzaba a eclipsar a otras figuras intocables, cuando se filtraron mensajes entre ejecutivos, pactando silencios, comprando titulares y manipulando su imagen para convertirla en lo que el público quería odiar. Fue entonces cuando se reveló el verdadero rostro de la industria, una maquinaria fría, calculadora, dispuesta a destruir una reputación. Si eso significaba proteger intereses más altos, lo que nadie sabía era que durante ese mismo periodo, ella fue diagnosticada con un trastorno hormonal severo que le provocaba crisis de ansiedad, pérdida de peso, insomnio y cambios de humor. Pero eso jamás fue contado, porque admitir que una mujer se quebraba era debilidad, y la debilidad no vende. La obligaron a seguir grabando. Mientras se deshacía por dentro, le ofrecían tranquilizantes como si fueran caramelos y la amenazaban con penalizaciones si pedía una pausa médica. Incluso una noche tras un desmayo en el set, la trasladaron discretamente a una clínica sin notificar a la prensa, y al día siguiente, la maquillaron como si nada hubiera pasado. Esa fue la primera vez que pensó en dejarlo todo, pero no lo hizo por miedo a no poder volver, porque para las mujeres en la televisión el retorno nunca está garantizado mientras los hombres se reinventan. Ellas se desechan como si fueran parte de una temporada que ya no interesa. Y ahí comenzó a desconfiar de todos, incluso de sus representantes, porque descubrió que uno de ellos firmaba acuerdos a su nombre sin su consentimiento, incluyendo la cesión de derechos de imagen para campañas que nunca aprobó. Uno de esos contratos incluía una cláusula que la obligaba a aparecer junto a una figura pública con la que jamás tuvo relación real, pero que convenía al relato de pareja perfecta frente a las cámaras. El problema fue que detrás de esas escenas supuestamente románticas hubo abuso psicológico silencioso, humillaciones constantes, exigencias inhumanas, incluso espionaje dentro de su propio camerino, donde alguien colocó un dispositivo de grabación para monitorear sus conversaciones privadas, cuando denunció eso internamente. No solo no le creyeron, sino que le advirtieron que si insistía en hablar, perdería todo. Fue entonces cuando decidió documentarlo. Todo comenzó a grabarse en secreto, a guardar pruebas, a capturar pantallazos de correos, audios de llamadas, acuerdos manipulados, fechas claves y hasta nombres de periodistas que cobraban por publicar lo que la empresa dictaba. Todo estaba listo para una denuncia pública, hasta que una llamada lo cambió todo. Una voz que reconoció de inmediato le ofreció una salida elegante, un contrato millonario en otro país, una mudanza con todo pagado, una nueva identidad mediática a cambio de no abrir la caja de Pandora. Y durante semanas dudó entre la justicia y el silencio, entre la verdad y la paz aparente. Pero al final decidió irse, y por eso desapareció durante casi un año. Y no fue por amor, no fue por un retiro espiritual, fue porque detrás había amenazas veladas, porque una figura del entretenimiento puede convertirse en un objetivo si rompe el pacto, no escrito de callar. Lo que pasa detrás de cámaras, esa desaparición coincidió con la caída de una productora acusada de malversación de fondos y abuso de poder, con denuncias que se archivaron misteriosamente por falta de pruebas. Lo que nadie sabe es que Aileen tenía esas pruebas en su poder y durante ese año, lejos del ruido, organizó su defensa legal, su regreso estratégico y su nueva narrativa construida sobre los restos de lo que casi la destruye. Cuando volvió a aparecer en pantalla, nadie reconoció en ella a la mujer que había salido por la puerta de atrás. Era otra más fuerte, más fría, más peligrosa para quienes quisieran tocarla sin su permiso, porque ahora estaba blindada, asesorada, rodeada de un equipo que trabajaba para ella y no para los demás, porque ahora no necesitaba probar nada, porque los silencios ya no eran complicidad, eran armas cargadas de verdad esperando el momento justo para estallar, porque cuando por fin la invitaron a contar su versión, ya no había miedo, solo fuego, solo memoria, solo la necesidad de poner las piezas en su lugar, y lo hizo sin temblar,
sin adornos, sin maquillar las fechas ni los rostros, y cada nombre que dijo cayó como un disparo. Cada frase era un latigazo para quienes creyeron que podían usarla y desecharla sin consecuencias, porque ya no era solo una actriz, era una sobreviviente, con pruebas, con nombres, con una historia tan feroz, tan detallada, tan incómoda, que quienes la escuchaban no podían mirar hacia otro lado porque todo estaba documentado, porque lo que se venía era más grande, más sucio, más revelador, porque lo que ella estaba por soltar no era un escándalo, era una bomba mediática con efectos colaterales impredecibles, y nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para lo que venía después. Y cuando soltó la primera grabación, el eco fue inmediato. Un reconocido productor cuya carrera parecía intocable, apareció en ese audio presionándola para aceptar un contrato con cláusulas abusivas, ofreciéndole a cambio silencio mediático y proyección internacional, mencionando nombres de ejecutivos de alto nivel en una conversación que dejaba en evidencia la corrupción sistemática del sistema, y ese solo fue el principio, porque después llegaron los correos donde se coordinaban portadas falsas titulares, manipulados, ataques programados a su imagen, mientras por detrás se vendían campañas publicitarias utilizando su nombre sin que ella recibiera un solo centavo. Incluso hubo pruebas de pagos en efectivo, entregados a fotógrafos para seguirla sin su consentimiento y tomar imágenes que luego serían vendidas como exclusivas, construyendo una narrativa de escándalo diseñada al milímetro para desviar la atención de los verdaderos escándalos internos. Lo más brutal fue el archivo de video que mostraba una reunión privada entre creativos, donde se hablaba de sustituirla, sin avisarle de bajarle protagonismo para debilitar su peso en la historia, de usar su inestabilidad emocional como excusa frente a la prensa. Mientras aplaudían su imagen en público, lo que dejó a todos sin aliento fue la grabación de una conversación telefónica entre ella y una figura política de alto nivel que había intentado convencerla de abandonar la denuncia, ofreciéndole un cargo honorífico en una institución cultural y un fondo económico como indemnización por daños colaterales, todo disfrazado de buena voluntad, pero con una sola condición: no publicar el resto del material, porque lo que venía después podía sacudir estructuras enteras, porque uno de los implicados en el encubrimiento era miembro activo de un consorcio multinacional, una grieta irreparable en el corazón de una industria construida sobre apariencias y silencios cómplices. Lo más doloroso fue cuando reveló que durante años fue monitoreada incluso en sus redes sociales por un equipo de analistas que estudiaban su impacto emocional para ajustar el tipo de roles que le ofrecían cuando estaba débil. Le ofrecían papeles de víctima. Cuando estaba fuerte, la excluían de castings importantes, porque una mujer segura no es manejable. Lo dijo sin llorar, con la voz firme, con el rostro sin una grieta, como si todo lo que cargó durante años por fin tuviera sentido. Y mientras el público intentaba digerir cada palabra, las redes estallaban con fragmentos de sus declaraciones. Miles de mensajes de apoyo comenzaron a llegar, pero también amenazas, porque quienes habían vivido cómodamente bajo ese sistema ahora estaban expuestos. Lo que nadie esperaba era que otras figuras comenzaran a hablar, también confirmando detalles, sumando nombres, describiendo situaciones similares, y en cuestión de días se abrió una investigación judicial impulsada no por las autoridades, sino por la presión pública. Una avalancha que ya no podía detenerse, y en el centro de esa tormenta, ella permanecía serena, no como víctima, sino como testigo vivo de una verdad que estuvo oculta demasiado tiempo, porque su historia ya no era solo suya. Era el punto de quiebre de una narrativa construida a costa del dolor de muchas, porque lo que venía después no era una entrevista, no era una exclusiva, era un juicio a puertas abiertas, donde por fin se iban a escuchar las voces que durante años fueron silenciadas, editadas, censuradas, reescritas por manos que solo querían vender espectáculo. Si te impactó lo que acabas de ver y quieres seguir descubriendo las verdades ocultas detrás de los focos,
suscríbete al canal. Activa la campanita y acompáñanos en los próximos capítulos de esta serie que no dejará a nadie indiferente. La verdad necesita testigos. Tú puedes ser uno de ellos. Nal, que financiaba telenovelas en más de 15 países, y esa red incluía blanqueo de dinero, evasión fiscal y manipulación de datos personales de actores y actrices para utilizarlos en campañas políticas disfrazadas de contenido comercial. Las pruebas estaban ahí. Nombres, fechas, montos, cuentas bancarias. Y por primera vez en años, el poder tembló, porque no se trataba solo de una actriz. Levantando la voz, se trataba de una mujer con pruebas que amenazaban con abrir